imagen apareció en pantalla. No podía creerlo. Yo no había pedido específicamente eso, pero no podía creer lo que estaba viendo. No podía entender cómo algo que solo yo conocía estaba ahí, de nuevo, atormentándome a través de la pantalla. Comunidad RDLN, muy buenas noches tengan todos ustedes. Como siempre, es un gusto enorme poder llegar a sus dispositivos con una historia, con una experiencia paranormal bastante macabra, perturbadora, de las más impactantes que han llegado hasta nosotros en los últimos días. Es una historia interesante. No sé si ya han utilizado herramientas de inteligencia artificial. Hay algunas muy buenas, como esas en las que le pides una imagen dándole una descripción al algoritmo, a la inteligencia, al buscador. Puede ser poco descriptivo, como decirle una casa en una calle oscura, bajo la lluvia, con las luces apagadas, o puedes decirle cada detalle que quieras y va a agregarlo. Puedes decirle que debe tener plantas afuera, 2 ventanas, una con la luz encendida y la otra apagada, pero quieres que en la ventana con luz se pueda ver una niña asomándose, o quizás en la apagada una figura fantasmal. Es una gran herramienta, claro, pero ¿qué pasaría si te muestra algo que no deberías ver? ¿Qué pasaría si de la inteligencia artificial sale algo muy extraño que solo tú conoces? Te invito a apagar la luz y ponerte cómodo, porque esto y más vas a encontrarte en la siguiente historia. Bienvenido, bienvenida a Relatos de la Noche. Todo esto empezó por simple curiosidad, y aunque todo el mundo me ha dicho que no tengo nada de qué preocuparme, no deja de ser algo muy extraño. Quizás lo más extraño que me ha pasado. La historia inicia con un amigo que es diseñador gráfico, extremadamente talentoso y aún con mucho trabajo. No quiero decir su nombre porque no sé qué opinará al respecto de que comparta lo que me pasó. Él empezó a utilizar algunas herramientas de inteligencia artificial para generar imágenes. Primero lo que él quería era demostrar las fallas. Intentaba mostrar en sus redes sociales que una inteligencia así, proveniente de una computadora, no podría competir realmente con la inspiración de un ser humano, de alguien que ha dedicado su vida a su oficio como él, con una visión similar a la de un artista, con posibilidades infinitas en su mente, con una vida de conocer, de ver, de experimentar y sentir. Pero eso duró poco. Terminó por comprender las ventajas que una herramienta de ese tipo le ofrecía a creadores como él. Fue aprendiendo a usarla y la inteligencia artificial iba aprendiendo con él. Supongo que ese es el punto de una IA, que aprenden. La verdad es que él se iba volviendo cada vez más efectivo para utilizarlas. Comenzó con algunas herramientas que están al alcance de todos, que son muy populares, como DaVinci me parece y algunas otras, pero luego empezó a buscar opciones mucho menos conocidas, pero que él creía que tenían ventajas a pesar de no ser tan populares. Así, llegó a generar imágenes en ese sitio. Se volvió casi una adicción para él. No me podría dejar mentir porque incluso su Instagram ahora está lleno de las imágenes que ha creado con esa herramienta, cuando antes siempre mostraba únicamente su trabajo real, lo que había tardado horas y horas en hacer. Y lo cierto es que no solo no se nota la diferencia entre lo que hacía antes, con horas de trabajo, con lo que ahora ha empezado a lograr con esta inteligencia artificial. Creo que ahora es mejor. Él es mejor. Una herramienta tan poderosa es sumamente útil en las manos de alguien con los conocimientos para aprovecharla al máximo. Recuerdo que llegué a su casa porque habíamos quedado de vernos con nuestro grupo de amigos. Y como siempre, como hago desde la secundaria, cuando lo conocí, si vamos a ir a algún lugar, yo paso a su casa para alistarnos juntos e irnos de ahí. Pero cuando llegué no se había cambiado. Estaba en pijama aunque eran las 5 de la tarde. Su mamá me dijo que a ver si conmigo sí salía de su cuarto porque nada más no salía de ahí ni para comer, que estaba siempre en su computadora desde hacía semanas.
Él me dijo que estaba terminando un trabajo muy importante, que estaría listo en 20 minutos. Me enseñó lo que estaba haciendo, cómo lograba esas imágenes tan interesantes. Va aprendiendo, me decía. Va aprendiendo incluso tu estilo, cómo te gustan las imágenes. Cada que me da resultados y le digo cuál me gusta más, continuamos con ese. Sigue por ahí. Es increíble. No entiendo cómo no la ha descubierto todo el mundo. Mira, mira, estos pudieran ser míos, de esos que me costaban horas, y ahora los hago en segundos. Le he mostrado también mis trabajos. Ha ido aprendiendo de ellos, de lo que yo hago. Al decirme eso me mostró varias imágenes que parecían sus ilustraciones, pero con un realismo sorprendente, con algo que él nunca había logrado darles. En una de ellas, por ejemplo, una persona aparecía en primer plano y se miraba absolutamente real. Era una chica que los dos conocíamos de la prepa, y de alguna forma logró crear una imagen lo suficientemente similar para que pareciera que ella modelaba en esa escena, que terminaría como publicidad para una empresa inmobiliaria. No quise comentar nada de ese extraño parecido a la chica que conocíamos y de la que sabía que él estuvo algo enamorado un tiempo. Creo que hubiera sido algo incómodo para él, que se diera cuenta que lo noté. Tenía las suficientes características para reconocerla, pero también las suficientes diferencias para que se notara que no era la misma persona. La imagen, eso sí, era extremadamente realista. Solo se notaba algo raro en las personas que aparecían en el fondo, en segundo plano, y es que sus caras se veían extrañas, como deformes. Una madre con su hija jugando en el patio de una casa, un cartero caminando por la banqueta, un grupo de señoras, al parecer, vestidas como esas viejecitas que se la pasan en la iglesia y que parecían observar a la chica en primer plano. Todo se veía muy real, pero sus caras incluso daban miedo. No había nada humano en ellas, lo que contrastaba con el resto de la imagen. Eso era de esas cosas que él corregía para el resultado final. Agregaría caras sin deformaciones, realistas, o simplemente desenfocaría lo suficiente para que no se notara nada extraño en ellas. Me preguntó si quería aprender a usarlo, intentar. Le dije que sí, solo por curiosidad. Parecía complicado con todo lo que aparecía en pantalla, pero él me llevó a la primera ventana. Como aparece esta página para cuando alguien está empezando a usarla. Es muy sencilla. Te pregunta qué es lo que quieres ver. ¿Cuál es la imagen que deseas? Entonces tú puedes hacer una petición desde lo más simple, como, no sé, un perro labrador jugando en el parque. Y cuando ves los resultados puedes elegir uno, el que más te gusta. La inteligencia entonces irá aprendiendo cuál de los estilos que te muestra se adapta más a ti, a lo que quieres. Te mostrará más estilos similares en la siguiente búsqueda. También puede ser más específico. Puedes pedir que el perro labrador debe tener 12 años, que se ve cansado, intentando jugar con un perro más joven en un parque con el pasto crecido, con pinos que lo rodean, mientras su dueño observa a lo lejos, y es de mediodía. Mientras más claro eres en las instrucciones y mientras más detalles proporcionas, más exacto será el resultado final. A mí me pareció muy interesante, pero mi amigo cerró su computadora y se preparó para irse a bañar. Me pareció extraño que no me dejara quedarme ahí, jugando con la IA mientras él no estaba. Le pregunté y me dijo que iba aprendiendo a darle cosas a él, que si yo me quedaba intentando usarla, iba a terminar confundiendo mis gustos con los suyos. Me reí. No sabía qué tan serio lo decía. Se fue a bañar. Salimos después de un rato y nos encontramos con nuestros amigos en un centro comercial no muy lejos de su casa. Todo estuvo bien. Teníamos tiempo sin vernos y mucho que platicarnos, pero yo no logré quitarme de la cabeza lo que acababa de ver. Las posibilidades. Todo lo que se podía hacer. Por alguna razón tenía muchas ganas de llegar a casa e intentarlo. Estuve pensando en eso todo el tiempo que duró la salida, incluso en esas caras deformes que aparecían en las personas de las imágenes. La que me había mostrado. Pensé en el parecido de aquella chica de la imagen con la compañera que habíamos tenido, tan marcada y perturbadora, que casi parecía sobrenatural.
Finalmente llegué a casa e intenté entrar en... Lo escribí en el buscador y no aparecía. Había muchas opciones parecidas que no tenían que ver con un generador de imágenes con inteligencia artificial, pero finalmente intenté ponerlo en la barra de direcciones con lo que recordaba, la dirección exacta de la página. Por fin llegué, aunque se veía muy diferente a lo que yo había visto en la casa de mi amigo. Cuando intenté entrar al área para generar, me apareció un aviso. Solo era por invitación. Para empezar a pedir imágenes a esa inteligencia tenía que ser invitado por un miembro, por alguien que ya lo utilizara. Así que le escribí a mi amigo, y no pensé que fuera a ser tan reacio a mandarme la invitación. Me preguntó para qué la necesitaba. Me dijo que solo podría invitar a una persona, solo podía enviar una invitación y que no estaba seguro si yo lo iba a apreciar lo suficiente, si realmente iba a utilizarla o simplemente quería jugar por un rato para no volver a entrar. Pensaba que en realidad la estaría desperdiciando conmigo. Le dije que no, que le prometía que la iba a utilizar, que de hecho me ayudaría mucho con ciertos proyectos en los que me vendría bien tener muchas imágenes de donde escoger. Y de hecho eso era cierto, y él lo sabía. Sabía de un proyecto personal, pero muy importante que tenía meses trabajando. Así que a regañadientes me mandó la invitación. Con ansias esperé a que llegara el correo. Finalmente cayó, y yo como desesperado di clic en el enlace para llegar a una página distinta, donde acepté un montón de términos y condiciones que por supuesto no leí. Era extraño. Parecía que estaba entrando a una página de magia o algo así, donde me concederían deseos. De hecho, tenía algo de sentido con el nombre que le habían dado a la inteligencia. Y por fin entré. Por fin llegué a una pantalla parecida a la que había visto en casa de mi amigo, donde podría generar imágenes. Y estuve pidiéndole imágenes e imágenes hasta que se acabaron mis intentos del día. Una especie de estrellas que indicaban cada una un intento para pedir algo. La verdad es que no conseguí cosas interesantes. Le pedí un paisaje con una cabaña entre la niebla. Le pedí un carro como el de mi papá, el que recordaba de niño, avanzando en el atardecer por una carretera junto al mar. Esto me hizo pensar en una posibilidad, pero lamentablemente ya no podía. Ya lo intentaría después, cuando tuviera de nuevo estrellas, créditos. Y al día siguiente seguí pensando mucho en eso. Revisaba las imágenes que me había dado y creí entender qué tenía que pedir para mejorarlas, ser más preciso en lo que necesitaba, en lo que quería ver, pero mis estrellas se renovarían hasta la noche para volver a empezar. Estuve impaciente todo el día, hasta que por fin llegaron las 11 de la noche y se cumplían mis 24 horas para volver a intentar. Entonces inicié con ciertas búsquedas para ilustrar algo que quería hacer para mis sobrinos. Ese proyecto en el que había trabajado tanto. Una colección de historias de la familia de la que lamentablemente no conservamos ninguna foto. Además, ellos, mis sobrinitos, no conocieron a mis papás. Así que yo quería compartirles todas esas anécdotas que me contaron mis papás a través de un libro que yo imprimiría, uno para cada uno de mis sobrinos, para que esas historias que escribían realmente a sus abuelos nunca se perdieran. Las que los describían de cuerpo completo, como personas, no eso que sucedió en los últimos días. No, de eso solo había chismes, cosas que cuenta la gente. Yo quería que los conocieran por lo que fueron, por sus relatos de vida. Así que quise llegar a algo parecido a la casa donde crecimos, a esas calles aún sin pavimentar en esa colonia, ese barrio lejos de todo, separado de la ciudad. Después de varios intentos conseguí algunas buenas imágenes, pero nada similar a lo que quería, nada que pudiera usar. Terminé con mis estrellas del día y lamentablemente tendría que esperar 24 horas más para volver a intentarlo, pero... Entonces, apareció un mensaje en una ventana de la página. Me preguntaba si estaba satisfecho con los resultados y dije que no. Parecía un formulario automático, pero aparecía como si fuera un mensaje de chat, como si de verdad hubiera alguien del otro lado. Me preguntó entonces si quería responder un pequeño formulario para que conociera más de mí, para completar mi perfil.
Yo tenía mucho sueño, pero respondí que sí. Fui rápido a la cocina por agua, para aguantar. Me dio varias opciones para completar el cuestionario y elegí la más amplia, la de más preguntas, la que llevaba más tiempo pero que decía que garantizaba mejores resultados. Inicié. Me empezó a mostrar una selección de imágenes y yo elegía el orden en que las prefería, de diferentes cosas, de interiores de casas, de autos, de paisajes, publicidad. Y yo aceptaba y aceptaba hasta que empecé a quedarme dormido, pero despertaba por segundos para seguir respondiendo como por reflejo. No sé si les ha pasado ver un programa de televisión a medias, estar haciendo tarea y quedarse dormidos para ver que escribieron un montón de incoherencias. Intentar enviar un mensaje de texto y mezclar lo que empezaron a escribir con un sueño fugaz que tuvieron al parpadear. Así me sentía, en esa especie de limbo de la conciencia, cuando llegó la primera pregunta que ahora ya no podría asegurar si ocurrió o no. Me preguntó dónde estaba mi padre. Tuve que responder alguna de las opciones. Falleció. Me preguntó dónde estaba mamá. Contesté. Me preguntó si era feliz y tuve que poner una respuesta. No lo sé. Me preguntó si alguna vez había tenido deseos de lastimarme. Nadie me había preguntado eso. Respondí que sí. Me preguntó qué tan lejos había llegado en mi intento y cuando desperté vestido, acostado sobre mis cobijas, mi computadora estaba apagada. Debía haberla apagado antes de dormir, pero no recordaba mucho más. Las preguntas fueron regresando a mí con el paso de las horas en esa mañana y, por supuesto, pensaba que se trataba más de un sueño que de algo que realmente hubiera pasado. Era muy raro pensar en la información que estamos dispuestos a dar de nosotros con tal de tener mejores resultados, o más likes en una red social, o más interacción, en esta y en cualquier otra página de internet. Nadie nos tiene que espiar, todo lo damos nosotros voluntariamente, y así nos volvemos números nada más, que tienen cierto valor. Siempre me he quejado de eso, pero era tanta mi fascinación por que no me importaba, que estaba dispuesto a responder todo con tal de obtener imágenes parecidas a las que lograba mi amigo. Puse un aviso para que mi teléfono me avisara en cuanto se cumplieran las 24 horas y pudiera volver a... En cuanto sonó, corrí a la computadora y comencé. Sentí que podía hacerlo mejor con la experiencia que había ido obteniendo. Así pedí mi imagen. Una casa al final de una calle de tierra en un barrio mexicano, a las afueras de una ciudad, con una vista de las luces en ella, con un perro a sus puertas, iluminada por una lámpara de luz cálida, con la puerta abierta y las luces encendidas. Crear. Enter. Era importante para mí que la puerta estuviera abierta, pues así la dejaban mis papás en el verano, hasta que nos íbamos a dormir. La inteligencia me mostró una casa algo distinta a la mía, pero la calle era idéntica. Parecía que fuera esa calle donde crecí, y el perro era blanco como mi Rocky, el perrito que tenía de niño. Me sorprendió porque yo no le pedía un color, pero podía ser una cuestión estadística. No sé, por ejemplo, si esa inteligencia sabe que en promedio la mayoría de los perros aquí son blancos, quizás por eso decidió hacerlo así. Bueno, eso era raro, pero tenía una explicación. Hice unos pequeños cambios en la descripción que le había dado. La casa tiene que ser de un piso, con una barda de 1 metro de alto, de ladrillo, y rejas blancas sobre ella corroídas por el tiempo, con un árbol de manzanas bajo la ventana de la derecha, un coche afuera de la casa, en la calle. Enter. Crear. Lo que me mostró me hizo caerme de la silla. La casa esta vez era sumamente parecida a la mía, a esa donde crecí.
No sé si era idéntica porque no me atreví a ver por más de unos segundos, pero no fue por el parecido de la casa, sino por el coche que estaba afuera. Una Wagoneer de 1980, con vistas de madera en los costados, azul, con el cofre abierto. La camioneta de mi papá. Cuando la vi caí de mi silla. Jalé el cable de mi computadora para desconectarla, para ya no ver a la pantalla, para no ver un solo detalle más. Yo no había dicho qué coche quería que apareciera y es un modelo muy específico. Porque sí, pensaba también que 2 noches atrás, la primera vez que hablaba con ella, quiero decir, la primera vez que utilizaba esa inteligencia, había mencionado específicamente ese modelo de camioneta cuando lo pedí en una carretera, al atardecer. Quizás por eso me lo había mostrado. Pero eso no explicaba por qué tenía el cofre abierto, y es que eso para mí era sumamente importante, personal. La camioneta de mi papá siempre estaba descompuesta. Casi todos los recuerdos que tengo de ella es de mi papá intentando repararla, siempre con la ayuda de uno de los vecinos. Siempre estaba afuera, parada con el cofre abierto. Y eso jamás lo pedí. Eso jamás lo mencioné en la descripción de la imagen que quería. Y esta vez, por ejemplo, sí tenía las vistas laterales de madera, no como el primer resultado que me había dado 2 días atrás cuando eran lisas de metal. Me costó mucho olvidarme de eso. Me costó quitarme de la cabeza por qué me mostraría algo así, pero la noche siguiente volví. No soporté la tentación y volví. La imagen que me había dado la noche anterior, la de la camioneta, no aparecía en el historial. Supuse que era porque no había apagado la computadora correctamente. Muy bien, era hora de volver a buscar. Esta vez quise ser específico. Le di el nombre de la colonia, del barrio en donde quería que estuviera la casa de la imagen. Respiré tranquilo cuando vi que no había coches, no había perros, no había nada que yo no le hubiera pedido. Era solo la casa, mi casa en esa calle vacía, pero cuando observé bien, noté algo extraño. Una figura en la ventana de la casa, de pelo largo, despeinado. Al menos eso dejaba ver su silueta. Esto era algo que yo tampoco había pedido, que no había incluido en la descripción. Parecía que se asomaba desde la ventana de la habitación con las luces apagadas. Además, la puerta estaba cerrada, a pesar de que había incluido en las instrucciones que quería que estuviera abierta. Eso me pareció extraño, y me hizo volver a las demás imágenes que me había arrojado de la casa todos los días anteriores. Aquella silueta estaba en casi todas, al menos en todas en las que encontré un parecido real con la casa donde crecí. Primero muy al fondo entre las sombras. La pude ver solo cuando aclaré la imagen. Luego aparecía detrás del árbol de manzanas. Luego asomándose detrás de las rejas hasta esa imagen donde ya se veía dentro de la casa. ¿De dónde salió esta página, este algoritmo, este robot o lo que sea? ¿Por qué me estaba mostrando eso? Yo sabía, creía imaginar de qué diablos se trataba, pero no iba a aceptarlo. Volví a escribir toda la descripción de la imagen que quería, todo lo anterior, pero esta vez agregué algo más. Al final puse: hay un hombre de 56 años. Eso, solo eso agregué. Enter. Crear. Era la misma imagen, pero esta vez no había luces de la ciudad al fondo. Tampoco las de la casa estaban encendidas. Tampoco la lámpara de la calle. Era una imagen sumamente oscura, pero se lograba distinguir a un hombre parado en la banqueta, de pantalón azul claro, de chamarra gris. Parecía llevar puesta una gorra. Su cara estaba borrosa,
monstruosa, como las de la gente en el fondo de las imágenes de mi amigo. Pero a pesar de todo, a pesar de la oscuridad, reconocí ese pantalón, reconocí esa chamarra, reconocí a mi papá en esa imagen, con la gorra que siempre llevaba. Nada de eso se lo había pedido. La otra figura extraña de nuevo estaba presente, no muy lejos de mi papá, en la oscuridad, cada vez más definida. Cada vez era más posible notar de qué se trataba, de quién se trataba. ¿Qué tanto podía saber esta cosa sobre lo que sucedió en un lugar? Hacía una búsqueda en internet, en todos los periódicos digitales. No, realmente no era posible. Estuve a punto de dejarlo todo, pero está bien, pensé. Hagamos una petición más. Veamos si esto es en serio, me dije. Esta vez no agregué ninguna descripción. Solo le pedí una vista exterior de una dirección, calle, número, en la colonia de... Le di una fecha exacta también. Enter. Crear. Parecía tardarse más de la cuenta. En la pantalla veía cómo la barra de proceso avanzaba y el pulso comenzaba a acelerarse al pensar en lo que estaba por aparecer. Esperaba que no me mostrara nada en el fondo, que me indicara error, pero lo hizo. Una imagen apareció en la pantalla. Esta vez no se veía realista. Era la misma casa que me había mostrado antes, la mía, pero ahora parecía un dibujo. Parecía que tuviera brochazos, como si fuera acuarela. Todo estaba a oscuras. Era de noche. La silueta que aparecía en las demás imágenes ahora parecía estar más clara. Era una mujer de camisón blanco, de pelo negro despeinado. La reconocía. Sí, era mi mamá. Más precisamente, era mi mamá ese día. El día en que simplemente su cerebro reventó. La noche en que nosotros no estábamos y ella tomó un cuchillo de la cocina para dirigirse hacia su cuarto, hacia mi papá dormido. Esa noche en que después le habló a mi hermana para decirle lo que acababa de hacer, cuando todos perdimos un poco la razón pensando que nada de eso podía ser cierto, que nada de eso nos podía estar pasando a nosotros. Cerré todo, cerré esa página, no guardé nada, no volví a entrar. No quería saber cómo sabía tanto de nosotros, cómo sabía tanto de mí. Me dio miedo ver algo más. Me dio miedo que de pronto me mostrara dónde está mi mamá, aunque sé que eso no es posible. Y si después de tantos años las autoridades no la han encontrado, si después de tantos años está legalmente muerta, una inteligencia artificial no me va a dar respuestas. Siguen llegándome correos. La página esa quiere que vuelva a entrar. Me dice que tengo muchas estrellas acumuladas para crear lo que yo quiera. Pero no. Me he concentrado en mis ratos libres en seguir escribiendo mi proyecto, lleno de anécdotas de mis papás, para mis sobrinos, para que conozcan a mis padres a través de las historias que contaban, y no de esos últimos días, de lo que dice la gente, de las leyendas que se cuentan. Mis amigos no me creen mucho, pero es extraño. Lo único que puedo decir después de mi experiencia es que tengan cuidado en serio con lo que piden que les muestre a una inteligencia artificial, o lo que sea lo que está detrás de esa página en la que yo lamentablemente caí.